Hay un pensamiento que Dios ha estado colocando fuertemente en mi corazón y tiene que ver con algunos estados del trato o del perfeccionamiento de Dios en nuestra vida. En algún momento lo llamé como los tres talleres donde Dios trabaja. Y hablando aquí, comentando con el pastor Jairo Araujo, varón de Dios, hablando acerca de lo que tiene que ver con la renovación, transformación y una palabra que quizás usted ha escuchado, la transmutación. Tres efectos en los cuales Dios quiere causar en nosotros una obra especial: renovación, transformación y transmutación. Y quiero que usted, a través de estos minuticos que vamos a estar aquí al aire, pueda entender cada una de estas palabras. Y quiero tomar una porción de la palabra de Dios allá en Romanos capítulo 12, el versículo 2 en adelante dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Otra porción, otro texto que quiero tomar es segunda de Corintios, el capítulo 3, versículo 18, dice de la siguiente manera. Tomémoslo del versículo 17, dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo de gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Quiero entrar en este precioso tema hablando acerca de eso, de la renovación, transformación y transmutación. Y es importante notar, quiero empezar definiendo lo que es la palabra transformación, que viene de la palabra griega metamorfo, como más conocida como metamorfosis, algo que usted llegó a escuchar en algún momento. Y la palabra metamorfo se traduce de la siguiente manera: transformar o transfigurar. Esta palabra se compone de dos palabras griegas, meta y morfo. La palabra meta tiene varios derivados en los cuales nos está diciendo de que la palabra meta está hablando de proximidad o transferencia. Hablando de la palabra meta, está hablando de identificar lo que es el lugar, el tiempo y la relación, con el objetivo de reconocer una separación. Por lo cual, esto lo que quiere decir es que no puede haber transformación si primero no reconocemos que hay cosas que tienen que ser transformadas. No puede haber un proceso de transformación si primero no reconocemos que necesitamos cambiar, identificar el lugar, el tiempo y la relación. El lugar, el tiempo y la relación. Dos cosas en las cuales Dios quiere que tengamos muy presentes en el momento de acercarnos a Él: el lugar, el tiempo y cómo está nuestra relación con Él. Esta palabra meta traduce eso, y otra palabra que traduce la palabra meta está hablando es llegar al punto de origen, es reconocer que estamos lejos del punto y dirigirnos hacia ese punto de origen donde Dios va a empezar a trabajar con nosotros. Así que, teniendo en cuenta esto de la palabra transformación o metamorfosis, transformar, transfigurar, que tiene que ver con proximidad, transferencia a un lugar, tiempo y relación, con el objetivo de empezar un proceso. Por lo cual, queridos hermanos, en este momento la Biblia nos está diciendo: renovaos por medio de ¿qué? Transformaos, por medio de la transformación de ¿qué? De vuestro espíritu. No puede haber transformación si primero no hay una renovación. Por eso él dice de la siguiente manera, está diciendo: transformaos por medio de la renovación. ¿De qué? De vuestro entendimiento, de vuestro espíritu. Y es importante esto, queridos hermanos, acerca de la renovación, porque la renovación tiene que ver con un cambio de mente, tiene que ver con los pensamientos, un cambio de chip, como diríamos en estos tiempos. Yo quiero que usted entienda de que nuestra forma de pensar define nuestra conducta, define nuestras acciones, define nuestra personalidad.
somos el producto de lo que pensamos. Somos el producto, o sea, lo que hacemos es el producto de lo que hay en nuestra mente, de lo que está ocurriendo allí dentro de esa palabra llamada mente que está en nuestro cerebro, esa capacidad que Dios nos ha dado de poder pensar y tomar decisiones. Y para poder comprender esto necesitamos saber de que lo que usted está haciendo exactamente en este momento es producto de lo que usted está pensando. Lo que usted está pensando en este momento va a definir la conducta que va a gobernar su vida todo este día. Y lo que esté haciendo, lo que esté gobernando su vida va a definir si Dios lo va a bendecir o no. Por lo cual es importante, querido hermano y querido oyente, de que nuestra forma de pensar sea renovada conforme a la palabra de Dios. Es un cambio de mente, es un cambio de pensamiento. Por lo cual la renovación está diciendo de que la renovación es interna, es espiritual, está dentro de nuestro ser para poder ser transformados. No puede haber transformación si seguimos pensando en la forma en que estamos pensando. No puede haber renovación, no puede haber una transformación en nuestra vida, no puede haber un cambio si primero no le pedimos al Señor que renueve nuestros pensamientos. Ya que es importante de que estas tres cosas también representan los tres pasos para la salvación que usted y yo conocemos muy bien. Arrepentíos, que tiene que ver con arrepentimiento, bautismo y recepción del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. El arrepentimiento tiene que ver mucho con la renovación, ya que el arrepentimiento está hablando de ¿qué? De un cambio de mente, cambio de pensamiento. Tenemos que dar un giro en nuestros pensamientos. Por lo cual, querido hermano que está, Dios en este momento, para poder completar la obra que inició, Él tiene un requisito, y es que debemos renovar nuestros pensamientos. Y nuestros pensamientos se contaminan fácilmente con cualquier cosa que venga, el mundo nos presente, puede desatar un pensamiento, ya sea bueno o sea malo. Constantemente la mente está generando pensamientos, constantemente estamos pensando. Como dijo alguien, uno se muere el día menos pensado. Por eso hay que pensar bastante para vivir bastante. Entonces, lo que hay en tu mente realmente está beneficiando tu relación con Dios o la está afectando. Generalmente, para que usted pueda comprender la importancia de tener una mente renovada en Cristo, cuando nos arrodillamos a orar, generalmente la mente comienza a generar pensamientos contrarios a lo que queremos hacer, que es orar. Te llega el pensamiento de que tienes que hacer un trabajo, de que tienes un compromiso, de que tienes un problema, de que tuviste un mal pensamiento, de que tuviste esto. Tu mente comienza a generar una actividad, ¿para qué? Para poder impedir de que te conectes espiritualmente con Dios. Pero si nosotros en ese momento le ordenamos a nuestra mente, reprendemos en el nombre de Jesús todo pensamiento que me quiera distraer de esta oración, entonces nuestra mente comienza a renovarse en una forma, en un molde que es de oración. Entonces allí tu mente estaría conectada constantemente con Dios. O sea, de que para yo poder ser transformado necesito renovar. Pero resulta algo bien importante, que es lo que está afectando el cristianismo general hoy en día. Y es la expresión, Dios mira el corazón, mas no lo de afuera. Y por eso algunos se confían en que Dios quiere hacer una obra interna, mas no externa. Algunos quieren pensar de que como dicen algunas entidades, que Dios no está tan interesado en tu apariencia física externa, sino que quiere conocer tu corazón. Y es en este momento donde quiero decirte de que la renovación y la transformación tendrán su efecto si pasamos por el proceso de la transmutación. Si pasamos por ese proceso de la transmutación, entonces la renovación y la transformación van a tener el efecto el efecto necesario, o el efecto que Dios quiere que tenga en nuestra vida y en nuestro entorno.
Porque la renovación de nuestros pensamientos y la transformación de nuestra vida se vería afectada si no hay una transmutación. Y la transmutación es una obra externa del Espíritu Santo de Dios. La transmutación tiene que ver con el cambio de nombre. Cuando Dios llamó a Abraham, lo cambió el nombre de Abraham a Abraham. Hubo una transmutación. La transmutación está hablando de que ya la gente no te va a conocer como te conoce, sino que van a empezar a ver algo diferente dentro de ti. Por lo cual hay cristianos que dicen ser cristianos cuando realmente su apariencia física no está demostrando que Dios ha hecho una obra en ellos. Algunos son renovados, son transformados, pero la transmutación, la obra externa de su vida se ve estancada. ¿Por qué? Porque no quieren pasar el proceso en el cual Dios quiere cambiar su vida completamente, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Y cuando hablamos de cuerpo, estamos hablando de la parte externa nuestra, lo que tiene contacto con este mundo. Por lo cual el Señor, cada vez que se acercó a uno de estos hombres, generó estos tres efectos: renovación, transformación y transmutación. Jacob pasó por el proceso de la renovación, de la transformación, pero también de la transmutación. Pasó de ser Jacob a Israel. Era importante notar por qué Dios se empeñaba muchas veces en cambiarle el nombre a algunos personajes bíblicos. Porque Dios estaba dando a conocer una obra externa hecha o reflejando la obra interna que había hecho en el ser humano, o en ese varón o en esa persona. A veces nos encontramos en situaciones en las que a veces como que me da algo de tristeza tener que decir esto. Hermanos que vemos que cuando hablamos con ellos, ellos hablan y vemos que en su hablar, oh wow, qué tremendos varones de Dios, mujeres de Dios, con solo escucharlos hablar. Pero cuando ya vamos a mirar lo que su apariencia física, su vida física, su testimonio, nos encontramos con una obra desastrosa. No ha habido una transmutación que tiene que ver con ese cambio externo que refleja el interno. Por eso a partir de allí el Señor dijo: por sus frutos los conoceréis. Y ciertamente el fruto del Espíritu, en muchos de ellos son internos, pero otros de ellos son externos. Si tú analizas, la obra del amor es tanto interna como externa. Así que, querido hermano y querido oyente que me escuchas en este momento, si tus pensamientos han sido renovados, gloria al nombre del Señor Jesucristo. Ese debe de ser nuestro objetivo. Si tu vida, tu alma, tus sentimientos han sido transformados, gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero recuerda de que estas dos etapas no son el final. Necesitas una transmutación. El arrepentimiento no es suficiente. Resulta de que cuando nos arrepentimos estamos siendo identificados con nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Cuando nos bautizamos en el nombre de Jesús para el perdón de nuestros pecados, estamos siendo identificados en su sepulcro. Somos sepultados juntamente con Él. Pero resulta de que necesitamos del Espíritu Santo para salir a una vida nueva. Arrepentimiento, renovación, cambio de mente, bautismo, transformación. Nuestros pecados están siendo perdonados. Espíritu Santo, transmutación. Lo que el Espíritu Santo hizo con el rey Saúl. Dice el profeta Samuel: cuando encuentres a estos hombres, el Espíritu te habrá mudado el corazón en otro hombre, en otro corazón. Saúl sufrió el proceso de la transmutación. Dios lo cambió en otro hombre. Es lo que Dios quiere hacer en estos últimos días. Es llevar a cabo el proceso de la transmutación, donde Dios está diciendo: la obra interna que hice en ti, quiero que salga a la luz, que las personas puedan ver esta obra que estoy haciendo con tu espíritu, con tu alma, con tus pensamientos. ¿O a usted no le ha pasado el caso de que está en una área y le dicen: tú eres cristiano? Y tú preguntas: sí, ¿por qué? Porque no se nota, se ve que buscas de Dios, porque hay un proceso de transmutación. Ya están reconociendo la obra externa.
que refleja la obra interna. Pero hay personas que están en un lugar y la gente los ve como cualquier otra persona más. Y no reconocen, la gente no percibe que en medio de ellos hay una persona que está siguiendo a Cristo. ¿Por qué? ¿No te has preguntado por qué? Porque falta el proceso de la transmutación. Cuando Moisés salió de Egipto, la hija de Jetro, ¿qué vio? Cuando fue a reportar a su padre que un hombre le había ayudado, ¿qué dijo? Un hombre egipcio me ayudó. Porque Moisés todavía no había pasado el proceso de la transmutación. Externamente su figura aparentaba ser un egipcio, aunque internamente era un hebreo. Por lo cual Dios está diciendo, necesito pasarte por el proceso de la transmutación. Y este proceso es donde la gente va a empezar a reconocer, he aquí un hebreo, he aquí un cristiano, un verdadero hijo de Dios. No por lo que dice, sino por lo que vemos. Y hoy en día nos estamos convirtiendo en cristianos de palabra y no en cristianos de acción y testimonio. Así que, querido hermano que me escuchas, si tú has pasado por el proceso de la renovación, te felicito. Si tú has pasado por el proceso de la transformación, te felicito. Pero necesito que en esta tarde le digas al Señor, yo quiero el proceso de la transmutación. Quiero que la obra interna que has hecho en mi vida se refleje en mi vida externa. ¿O acaso usted no vio cuando Pedro se acercó a calentarse en el fuego? A Pedro no lo reconocieron porque él haya dicho, no, yo soy seguidor de Cristo. No, yo sigo a Cristo. No, él negó seguir a Cristo. Pero resulta de que como él ya había pasado por el proceso de la transmutación, las personas empezaron a decir, no, tú eres seguidor de Cristo porque hablas como él habla o como ellos hablan. La transmutación tiene que afectar tu forma de hablar. La transmutación tiene que ver con afectar tu forma de conducir, de comportarte, tu testimonio. Porque el testimonio está mostrando esa obra interna de lo que hay dentro de ti. Así que, queridos oyentes, queridos hermanos, en esto sí quiero ser bastante enfático. Porque algunos piensan que simplemente es arrepentirse y bautizarse y ya no. Necesitamos del Espíritu Santo de Dios, que es el que lleva la obra de la renovación, de la transformación y la transmutación. El Señor Jesucristo llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan al monte y les mostró algo diferente, la transfiguración. Se transmutó, sus vestidos se hicieron blancos, su piel resplandeciente. Les estaba mostrando el efecto de la transmutación en su mayor esplendor, lo que Dios quería hacer con ellos. Así que, querido oyente, querido hermano que me escuchas en este lugar, yo quiero que te pongas frente a un espejo y te hagas esta pregunta. ¿He pasado por el proceso de la transmutación? Lo que estoy viendo, ¿me estoy viendo a mí o estoy viendo a Cristo? Yo quiero que cuando te mires en un espejo, realmente veas a Cristo formado en tu vida. Que cuando nos miremos a nosotros mismos, no nos reconozcamos a nosotros mismos, sino que digamos, cada día me parezco más a Cristo, como dice la Biblia, revestido del ¿qué? Del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia, dice, y la verdad, y la santidad de la verdad. No, nadie puede decir soy cristiano cuando su vida externa es una vida de caos y de un mal testimonio. Necesitamos revelar la obra de la transmutación a través de una buena apariencia. No estoy hablando de que tienes que andar con corbata, no estoy hablando de que tienes que andar con una falda que se arrastre, no, estoy hablando de una conducta, un buen testimonio. Aunque el vestir tiene mucho que ver, porque la obra interna se revela en la apariencia externa. Abraham pasó por el proceso de la renovación, de la transformación y culminó llamándose como Dios lo llamó, la transmutación Abraham. Jacob
La renovación empezó cuando salió de su madre, de los brazos, del seno de su madre, del seno de su hogar. La renovación empezó cuando vio la escalera. La transformación inició cuando él fue circuncidado. Pero la transmutación sucedió cuando él se encontró con el ángel de Jehová. Y el Señor le dijo: no se llamará más tu nombre Jacob, mas tu nombre será Israel. Eso es lo que Dios quiere. Quiere cambiar nuestro nombre. Y nuestro nombre está hablando de nuestra personalidad, de lo que somos, de lo que realmente reflejamos. La gente te conoce por tu nombre, pero cuando ellos comienzan a ver esa obra de la transmutación, realmente van a empezar varón de Dios o varona de Dios, mujer de Dios, porque ellos dicen: ya no quiero llamarlo José, ya no quiero, no, sino el varón de Dios. Oh, José, sí, el varón de Dios. Hay una transmutación en tu nombre. Tu nombre se alarga, pasa de ser llamarte Juan a llamarte hijo de Dios, pasa de llamarte Pedro a llamarte roca. Lo que Dios quiere es de llamarte Simón a llamarte Pedro, la roca de Dios. ¿Sabe algo? El Señor quiere generar una transmutación en tu vida, de Saulo a Pablo. Lo que Dios está diciendo es: la renovación es importante, la transformación es importante. No podemos vivir sin estas dos cosas, pero la tercera es la que revela la obra del Calvario en nuestra vida, la transmutación en nuestro ser. Esa transmutación es la que Dios quiere generar en esta tarde en ti. Esa transmutación es la que Dios quiere generar en esta tarde en tu vida. Renovación, transformación y transmutación. La transmutación es el acto de cambiar un elemento en otro. En la química tiene que ver con cambiar el estado de un metal en otro. Espiritualmente es el proceso de Dios cambiar un hombre o una mujer en otra persona. La transmutación es importante. Yo quiero que tú y yo entendamos en esta tarde que lo que Dios quiere generar es una transmutación, ser diferente. Una es la paloma mía, pero ¿por qué? Porque hay un proceso de transmutación. Muchos son renovados, muchos son transformados, pero pocos quieren ser transmutados en otro hombre. Así que, querido hermano y querido oyente, es el momento de entrar en el proceso de la transmutación de nuestro ser. ¿Sabe por qué? Porque el Señor dijo: cuando venga me tomaré a mí mismo. Pero ¿cómo llegaremos a ser semejantes a Él? Por medio de la transmutación. Dios cambiará nuestro elemento en otro. Recuerda que la transmutación, según la química, es el proceso de cambiar el estado de un metal en otro. Espiritualmente es el proceso de cambiar a un hombre en otro. El que está en Cristo, nueva criatura es. ¿Sabe? Este texto refleja bien lo que es la transmutación. Me gusta este texto de Corintios. El que está en Cristo, transmutado es nueva criatura. Tú que me estás escuchando, que has sido renovado, que has sido transformado, gloria al nombre del Señor. Dios te bendiga por aguantar este proceso de la renovación, cambiar de pensamiento, transformación, cambiar de vida. Pero ahora estamos en la transmutación, una obra que se refleja en lo externo. Lo que Dios hizo con Moisés, se parecía a un egipcio, pero ya después de que lo metió al desierto, ya nadie decía Moisés es un egipcio, sino Moisés, el varón de Dios, el que refleja la gloria de Dios, a tal punto que su rostro resplandecía. Así que en esta tarde quiero hacer una oración por todos aquellos. Y si hay un amigo que me está escuchando, Dios quiere hacer esa obra en ti, de transmutar tu vida, cambiar tu vida, renovar tu vida, transformarte, convertirte en otro hombre. Así que vamos a hacer una oración. Si tú quieres pasar este proceso no es doloroso, es simplemente de tomar la decisión. Quiero ser transmutado, quiero que Dios refleje esa obra interna externamente.
Hubo alguien que dijo esto antes de venir a esta emisora. Dijo: ningún maestro golpea el clavo que ya está doblado, sino el clavo que está derecho. Dios va a utilizar clavos derechos y no clavos torcidos, porque Él necesita asegurar su obra. Él necesita firmar cada día más la obra del Calvario en nuestra vida, y necesitamos el proceso de la transmutación. Señor Jesús y Dios Todopoderoso, te pido, Rey de Reyes, encarecidamente, Señor. Abraham no fue el mismo cuando le cambiaste su nombre a Abraham, Jacob a Israel. A Moisés lo metiste al desierto y lo convertiste en tu siervo. A Simón en Pedro, a Saulo en Pablo. Yo quiero que hoy hagas esa obra de transmutación en mi vida. Te lo pido, Señor. Porque si no me transmutas en otro hombre, voy a luchar todos los días con los mismos problemas. Si no me transmutas hoy, Señor, en otro hombre, voy a seguirme tropezando con la misma piedra. Pero si en esta tarde, Señor, tú nos transmutas, y tú, Señor, en esta hora completas la obra de la renovación, culminas la obra de la transformación, pero llevas a cabo la obra de la transmutación, entonces el mundo entero sabrá lo que tú has hecho en mi vida. El mundo entero tiene que darse cuenta de la obra de Dios en tu vida. Señor, te doy gracias por tu palabra. Que Pasto y todo Nariño se dé cuenta de la obra de la transmutación que Dios está haciendo en esta preciosa iglesia, en esta preciosa congregación, Iglesia Pentecostés Unida Internacional. Y toda persona que me está escuchando, yo quiero decirte algo. Dios está haciendo una obra de transmutación, y todo aquel que la quiera, Dios está diciendo: solamente dilo, di la palabra, que yo estoy allí. En el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret. Estamos aquí desde Lluvia de Bendiciones 103.1. ¿Sabe algo? Esta emisora le está diciendo al mundo entero: necesitamos que Dios haga una obra de transmutación. Y con esto termino. Lluvia de bendición se traduce en algunos estados: la lluvia temprana y la lluvia tardía. La lluvia temprana engendra, y la lluvia tardía revela lo que se engendró, lo que se sembró. Y Lluvia de Bendiciones está haciendo la obra de la lluvia tardía. Quiere dar a conocer lo que Dios hizo en la cruz del Calvario hace más de 2000 años. En el nombre del Señor Jesús, que la paz de Cristo gobierne vuestra vida, y que la paz de Dios los acompañe siempre.